Hola, bienvenidos a nuestro programa Mitos y Verdades. Soy Luciano Reboredo y, como siempre, en compañía de Rafael Aita, el Capitán Perú, tendremos nuestra habitual tertulia para ir desentrañando algunos temas importantes de la historia nacional. Durante los últimos programas hemos venido conversando sobre la independencia nacional. Hoy día cerramos este tema en nuestra cuarta entrega sobre lo que fue el proceso de independencia del Perú. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Luciano? Y como bien has dicho, ya se nos va julio, termina el mes patrio. Hemos ya eh, visto por televisión y hemos vivido pues las fiestas patrias, los desfiles, las celebraciones. Así que vamos a darle cierre a este ciclo con lo ocurrido después de la batalla de Ayacucho, ¿no? Que muchos se quedan ahí y a muchos pues nos cuentan la historia hasta las batallas de Junín y Ayacucho, pero no se nos dice qué sucedió después, y es que posteriormente no fue fácil tampoco, ¿no? Se nos Yes. dice que en Ayacucho se consolida la independencia, pero después de Ayacucho vino también una época turbulenta, principalmente por un rechazo que existió hacia Bolívar en la población peruana, ¿no? Recordemos que para ese entonces, y estamos hablando de diciembre de 1824, incluso en el mismo Cusco hubo un grupo que no aceptó la capitulación de Ayacucho e incluso nombraron su propio virrey. Y también es poco conocido que el último virrey del Perú en realidad fue Pío Tristán, ¿no? Que se le nombra un peruano todavía, ¿no? Ni siquiera era español, y se le nombra como virrey después de Ayacucho, cuando la Serna, después de firmar la capitulación, tiene muy poco tiempo de virrey, solamente hasta fines de diciembre, hasta el 30 de diciembre de 1824, ya luego renuncia. Y en 1825, pues se pone ya debate qué hacer con lo que se convertiría en Bolivia, ¿no? Lo que era la audiencia de Charcas. Y este era un tema también debatido, porque recordemos que Charcas había pasado al virreinato del Río de la Plata. Y por lo tanto, ¿no? De acuerdo al principio de Uti Pusidetis, que dice de que se debían mantener las fronteras tal como estaban en la situación anterior, se reclamaba de que debía pasar a Argentina. Sin embargo, luego de que comienzan los movimientos que llevaron pues a la Revolución de Mayo y a la independencia de Argentina, pues el virrey Abascal había regresado la audiencia de Charcas al Perú, ¿no? Porque decía, bueno, como ahorita en Argentina, pues en el Río de la Plata se quieren independizar de movimientos independentistas, regresamos Charcas a Perú. Así que legalmente eh, y de facto, el territorio de Bolivia había sido parte de Perú. Sin embargo, esta había sido la decisión de un virrey y no de un rey, cuando quien supone que decide esto debía ser el rey. Entonces muchos dijeron, no, pero esta es una decisión no válida, y comenzaron a haber rencillas para ver si Charcas pasaba a Argentina o a Perú. Finalmente, a final de cuentas, pues se sometió a votación y votaron por ser un país independiente, por no pertenecer a ninguno de los dos, y es así como nace la República de Bolívar, ¿no? Porque por eso se llama el día de hoy Bolivia, porque tomó el nombre de Bolivia, ¿no? Algo que tampoco cayó bien en el Perú, porque recordemos que en el Perú se consideraba que ese era territorio peruano, eso era el Alto Perú, ¿no? Entonces, nos sentimos despojados de ese territorio.
Y de hecho, hubieron intentos de recuperarlo, ¿no? Y ese fue, Agustín Gamarra fue uno de los más entusiastas en invadir incluso, porque el Perú llega a invadir Bolivia para expulsar a Sucre. Esto lo molestó muchísimo a Bolívar, ¿no? A Bolívar le enojó muchísimo de que el Perú invada Bolivia y para sacar a Sucre de Bolivia. Y además, Bolívar también había salido del Perú en una situación incómoda, porque recordemos que cuando Bolivia es independiente, el mismo Bolívar redacta su constitución. Una constitución que se llamaría la Constitución Vitalicia, porque no nombraba a Bolívar como presidente vitalicio de Bolivia. Luego, esa Constitución Vitalicia de Bolivia la trae a Perú y se aprueba en el Perú, y por lo tanto automáticamente Bolívar quedaba como presidente vitalicio del Perú y de Bolivia. Entonces, claro, eso acá pues tampoco cayó bien. Y la Constitución vitalicia, irónicamente por su nombre, tuvo una vida muy corta, poco más de un mes, 33 días. Y es la constitución más corta de nuestra historia, la constitución vitalicia de Bolívar. Y entonces ya, pues Bolívar ya estaba enojado con los peruanos. Y por lo tanto, eh, es ahí donde Bolívar nos declara la guerra. Cosa que poco se sabe, ¿no? Y que muchos cuestionan cómo es posible pues, que tengamos estatuas y plazas y calles y jabones a nombre de alguien que nos declaró la guerra. ¿No? No tiene mucho sentido. Y es que sí, Bolívar le declara la guerra al Perú para cobrarle la deuda de independencia, fíjate. O sea, Bolívar no vio esto, su campaña acá, como algo gratuito, y se la cobró al Perú. Ojo, cosa que nunca hizo Chile, porque Chile financia a San Martín. Nosotros tanto nos quejamos de Chile, pero Chile nunca cobra una deuda de independencia, nunca dice, no, yo le pagué a San Martín, ahora usted, el Perú, tiene que pagarme a mí. Cosa que Bolívar se hace y dice, bueno, ya, yo hice mi campaña, ahora tienen que pagar, ¿no? Entonces, le reclama la deuda de independencia y le reclama los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? O sea, este norte del Perú lo termina reclamando para la Gran Colombia. Pues en esta guerra, que tiene victorias para una y otra parte, ¿no? O sea, la campaña marítima fue claramente peruana, y ahí es donde tenemos al famoso almirante Guise, ¿no? A quien se le debe el nombre del colegio del Liceo Naval. El almirante Guise bloquea el puerto de Guayaquil y prácticamente toma Guayaquil, ¿no? Entonces, hay victorias para uno y otro lado, pero finalmente, como resultado de la guerra, Tumbes, Jaén y Maynas quedan para el Perú. Y la Gran Colombia se termina partiendo en tres, ¿no? En Venezuela, Colombia y Ecuador. Y Ecuador usaría este argumento de los territorios reclamados por Bolívar para seguir reclamando los territorios durante el siglo XIX y XX, y a estos territorios, esto llevaría pues a todos los conflictos que hemos tenido con Ecuador hasta el 96, hasta el Tratado de Río de Janeiro, hasta la guerra del Cenepa, pasando por la guerra del 41, el falso Paquilla, todos estos líos que hemos tenido con Ecuador, pues ahí está la mano de Bolívar que nos metió en eso, ¿no? Entonces, también es muy cuestionado la labor que hizo Bolívar, porque nos terminó perjudicando por 200 años. Mira, lo que has hecho con una gran capacidad de síntesis, Rafael, es poner en evidencia lo pernicioso que resulta Bolívar para el Perú y pintar de cuerpo entero esta personalidad megalómana, absolutamente personalista, que influyó de una manera tan negativa para el Perú desde el encuentro en Guayaquil con San Martín en adelante, ¿no? La figura de Bolívar
injustamente reconocida en el Perú como un libertador y como un héroe, que despojó a las familias de sus riquezas, que despojó a las iglesias de su patrimonio, es otro tema que hay que resaltar, y que luego terminó dividiendo el territorio peruano y haciéndonos la guerra para quitar más territorio. Bolívar sin duda era un hombre que odiaba al Perú, ¿no? Por alguna razón. Y los peruanos en ese momento tampoco lo veían muy bien a Bolívar como hoy se cree, ¿no? Estas versiones edulcoradas de la historia que nos muestran a Bolívar como el gran libertador y como si hubiese efectivamente siempre existido la sobonería y ciertas, no sé cómo definirlo, ciertos sectores de personas que se van acomodando al poder. Y eso es lo que en un momento le da importancia a Bolívar. Pero yo dudo mucho que haya sido un personaje tan querido como hoy se nos dice, y que finalmente mira su imagen ha terminado y su personalidad capturada por los sectores más deplorables de la política actual, ¿no? El bolivarianismo de hoy, mira quién lo encarna precisamente. Si avanzamos 200 años, el bolivarianismo hoy en día es el chavismo, que ya sabemos pues las consecuencias políticas, sociales e históricas que va a tener en un futuro. Entonces, esta herencia de Bolívar en cuanto al territorio peruano, esta misma actitud de cobrar la deuda, son cosas que hay que mencionar, que es importante que la gente las conozca, que la gente las sepa, porque, bueno, entre otros muchos mitos que se nos han contado en la historia escolar del Perú, tenemos a este gran personaje que, como tú dices, muchos no ven, no les parece correcto que se haya convertido en un héroe, que tenga plazas y hasta el jabón, ¿no? Que me pareció muy divertido ese comentario. Sí, justamente con esto que mencionas acerca de los sentimientos que tenía Bolívar hacia el Perú. Esto se refleja con las cartas en donde él escribía a Santander, que nos menciona y que nos dice pues que los peruanos éramos unos indios mentirosos y truchimanes, ¿no? Entonces, Ah, sí, sí. ahí nos damos cuenta, yo creo que tal vez la palabra sería desprecio, ¿no? Nos tenía un sentimiento de desprecio hacia los peruanos y tomando también otro punto que has mencionado sobre el despojo de tierras, porque esto principalmente se hizo en Cusco. Tengo un video de una conferencia del historiador cusqueño Donato Amado, la pueden encontrar en mi canal, la he subido en mi canal, donde menciona de la expropiación de tierras que hizo Bolívar en Cusco. Y es que Bolívar despojó de tierras justamente a los descendientes incas. ¿Por qué? Porque estas tierras iban acompañadas de sus títulos nobiliarios y bueno, de sus rangos y de los beneficios que ellos habían recibido en la corona española. Y Bolívar les quita todo reconocimiento nobiliario, ¿no? Recordemos que la cédula de honores de Carlos V equiparaba a la nobleza autóctona con los grandes de España. Y todo esto lo perdieron con Bolívar y además les quita las tierras y los deja en el anonimato. Y es que cuando muchos se preguntan qué pasó con los incas y nos dicen falsamente que Así es. desaparecieron con la conquista, no es verdad. En la conquista no solamente sobrevivieron, sino se les dio reconocimientos, títulos, privilegios. Y cuando nos preguntamos, bueno, ¿y entonces dónde están ahora? Esto es porque Bolívar los despojó de todo eso y los dejó en el anonimato. Y incluso recuerdo que haberle hecho entrevistas a los descendientes incas actuales porque ya se les ha seguido el rastro y se ha buscado su descendencia hasta llegar el día de hoy. Y me comentan en las entrevistas que tengo en mi canal que en algunas familias guardan los documentos de los juicios que los descendientes incas le hicieron a Bolívar porque les quitaron todas sus tierras. Imagínate la bomba que sería, ¿no? Si se llega
a salir a la luz esos documentos, pero no quieren meterse en muchos líos, entonces los tienen ahí guardados, pero nos da una pizca para que veamos de cómo Bolívar terminó desestructurando la política de los Andes y es por eso que el Perú se termina construyendo como una república criolla, como un proyecto criollo, de espalda a lo andino. Lo andino había quedado totalmente desarticulado, desestructurado, sin su columna vertebral y alejado de la costa. Pues recordemos que gran parte del territorio andino, especialmente en el sur del Perú, habían sido realistas, ¿no? Es más, Así. incluso continuaban siendo realistas, y no podemos dejar aquí de lado la rebelión de Antonio Huachaca, que general del ejército realista, ayacuchano él, y que no reconoce tampoco la capitulación de Ayacucho, y hace Durante una, varios años. durante varios años, hasta la Varios años. Confederación Perú-Boliviana, y Así hace es. un pequeño fortín, ¿no? Un pequeño estado realista dentro del Perú, dentro de la República, ¿no? Entonces, para los criollos, pues había mucha desconfianza con los Andes, ¿no? Y encima los Andes buscaban, el sur del Perú buscaba reunificarse con Bolivia. Esto lo vemos con Agustín Gamarra, y luego con la Confederación Perú-Boliviana, que quería otra vez que Perú y Bolivia sean uno solo. Y esto lo vemos incluso durante la guerra con la Gran Colombia. Si no hubo una victoria clara de Perú en la guerra con la Gran Colombia, fue precisamente a estas divisiones, porque el presidente del Perú en aquella época, que era el general Lamara, quería continuar la guerra y de hecho quería seguir avanzando, de repente incluso para llegar a anexar lo que después sería Ecuador. Y a Lamar le hacen un golpe de Estado cuando él quería seguir ¿no? Él quería seguir avanzando por la razón más tonta del mundo. Y es que Lamar había nacido en Cuenca y Gamarra le hace golpe de Estado bajo el argumento que no era peruano, Lamar. Oye, Lamar estaba peleando la guerra a favor del Perú en contra de los mismos cuencanos, en contra de los mismos ecuatorianos, y le hacen el golpe porque, vamos, no decían que era extranjero, o sea, un caudillismo intereses propios, ¿no? Que nos ven en todos estos golpes de Estado, y luego también cuando viene la Confederación Perú-Boliviana y vemos toda una serie de guerras civiles y golpes, ¿no? Entre Orbegoso, Salaverry y Gamarra, que hicieron que después de la independencia exista un caudillismo en donde no hubo ningún proyecto del Perú, no hubo ningún proyecto país, solamente hubieron militares que se comenzaron a pelear entre ellos y que al final llevó a una época de anarquía y de caos, en donde los primeros 20 años de nuestra república tuvimos 9 presidentes y 5 constituciones. Y esto Incluso con sumergió al ejércitos Perú particulares, ¿no? y con ejércitos particulares y sumergió al Perú en una profunda crisis que vamos, nos impidió también construir al Perú como se debió haber hecho. Ahora, sobre el tema de la mar también, y ya para ir cerrando, que se nos acaba el tiempo, en este momento había presidentes en las diferentes repúblicas nacientes que eran extranjeros, ¿no? Porque en realidad las nacionalidades no existían, era Y no tenían los sentido. gobernantes se habían dividido en diversas repúblicas. Uh-huh. Y claro, era muy difícil decir tú no eres peruano, tú no eres colombiano, porque todo había sido un gran territorio español. Entonces, Argentina esas tuvo son presidentes bolivianos. así es, claro que sí, ¿no? Entonces, esas son cosas que partían más de personalismos y de lo que luego se va a convertir en este periodo terrible del caudillaje militar. Rafael, tenemos que despedirnos hasta la próxima semana. Se nos ha terminado el tiempo, nos indican, de manera que yo creo que hemos hecho un repaso muy interesante en estos 4 programas sobre la independencia del Perú, sus consecuencias, antecedentes y personajes. Buenísimo, excelente. Pero ya para la próxima semana
justamente coincide una fecha con una celebración patria relacionada a la independencia, que es la batalla de Junín, que Así es es. feriado también. Así que ya el próximo programa estaremos hablando sobre la batalla de Junín. Perfecto. Quedamos así entonces. Y ahora Listo, nos despedimos. Rafael, muchas gracias. Hasta la próxima semana. ahí nos vemos.